levanté, a la mañana siempre buscamos al Señor a la mañana, y charlamos, oramos, y me levanté con el Salmo 91. Yo sabía que venía de compartir. Y me levanté con el Salmo 91. El Salmo 91 es precioso, ¿no es cierto? Lo conocemos casi todos. Me puse a leerlo. Y dice: el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice, con sus manos, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Este es el versículo 9, ¿no? Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga, dice, tocará tu morada. Dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es un salmo que es alentador, ¿verdad? Un salmo que uno lo lee y dice, el Señor va a estar conmigo. Él estará durante la noche, va a estar durante el día. Pero pensé otra cosa con respecto a esto, ¿no? Cuando lo leí, lo iba a poner en oración, íbamos a transitar por eso. Pensé en la primera parte que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y ahí ya me hizo pensar. Habitar al abrigo del Altísimo no es lo mismo que agarrar esporádicamente, ¿no? La presencia de Dios, o estar, o charlar con Él, por alguna necesidad o en algún momento en particular. Acá dice el título, el que habita el abrigo del Altísimo. Entonces, el que habita es aquella persona que está en un lugar. Yo pensaba, el que habita, yo pensaba en mi casa, yo estaba sentado ahí, no es lo mismo estar habitando en mi casa que estar afuera. Yo estoy cubierto, digamos, de las tormentas, estoy cubierto del sol, de la lluvia. Estoy habitando en ese lugar, ¿no? En esa casa. Entonces, me puse a pensar, ¿quién habita en la presencia de Dios? Yo estoy habitando en la presencia de Dios para tener lo que Él dice que tiene para nosotros. Esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador. ¡Wow! Entonces, la verdad que yo tenía otra cosa para compartir, pero cuando leí este salmo, quise transitar por esto, porque fue una duda que a mí me surgió. Yo todo lo que hablo de acá adelante no es algo que lo veo en algún lugar o que lo copio de algún lugar, sino trato de transmitir de alguna manera lo que es mi vivencia. Porque entonces, para hacerlo más empático, digamos, ¿no? O sea, que no estamos hablando de algo que uno vive. Yo empecé a pensar, yo estoy habitando al abrigo del Altísimo, estoy morando, digamos, bajo la sombra del Omnipotente, estoy viviendo en Él, estoy bajo su cobertura. Eso pensé. Estoy disfrutando de estar cuando uno está en una casa, cuando uno está en un lugar, disfruta de ese lugar, ¿verdad? Disfruta de la comodidad, disfruta del agua, del gas, disfruta de la compañía también, porque estamos, ni hablar si estamos hablando de la casa del Señor, ¿no? Disfrutamos ese lugar, disfrutamos esa comunión, disfrutamos de ese gozo, esa alegría, vivimos en abundancia, digamos, en la casa del Señor. Estoy bajo el reino de Dios o estoy bajo mi reino. Esa es la pregunta que me surgía a mí, ¿no? Y los que viven al amparo, ¿quiénes son los que viven al amparo? Bueno, ahí empecé a investigar. Mateo 7:13
Yo voy a empezar a usar una Biblia que aclara muchos conceptos. Mateo 7:13. Y está habla de dos puertas acá, ¿no? Habla de la puerta angosta y la puerta ancha. Dice, la Biblia dice la puerta angosta. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solos unos pocos los que alguna vez la encuentran. Entonces, para evitar, tenemos que entrar, ¿verdad? Si yo tengo que entrar, para poder entrar en un lugar, tengo que entrar por una puerta. Y para evitar en el reino de Dios, para evitar en el lugar que estábamos hablando al principio, tenemos que entrar por la puerta chica. Hay otra puerta que es grandísima, que podemos entrar, pero esa no es el lugar por donde tenemos que pasar. La puerta angosta es el lugar que sugiere en Mateo, ¿no? La puerta angosta. Y la puerta angosta, yo no sé si son diferentes las puertas, yo creo que la puerta angosta se complica pasar por todas las cosas que nosotros traemos encima, ¿no? Queremos pasar con todas nuestras cosas. Queremos pasar con nuestro bagaje, con nuestra vida, digamos, por la puerta angosta. Y eso es lo que hace que impida que podamos pasar, ¿no? Yo pensaba, yo me tengo que sacar todo lo que tengo que sacarme a mí mismo, tengo que sacarme todo lo que vengo, con toda mi carga, con todas mis cosas, con toda mi humanidad para poder pasar por esa puerta, para poder habitar en ese lugar donde estamos bajo la cobertura del Todopoderoso. La puerta ancha, en cambio, es facilísima. Uno pasa con todo lo que tiene, puede ser su vida, puede tener hacer lo que quiera, digamos, esa es la puerta ancha, ¿no? Por eso pasamos fácilmente, podemos pasar con todas nuestras cosas. Y yo pensé, y se me vino a esto, yo no sé si es correcto, pero lo voy a compartir con ustedes. Yo creo que para pasar, la llave que abre esa puerta, la puerta angosta, es nuestro arrepentimiento. Es nuestro arrepentimiento. Es la llave. La cerradura tiene una llave, para entrar ahí a ese lugar es el arrepentimiento. Y yo quiero caminar por este lado, ¿no? por el lado del arrepentimiento. Hechos 16, del 25 al 31. Pablo y Silas, encarcelados. Dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por el demonio. Era una divina y que ganaba mucho dinero para sus amos. Dice que cada vez que pasaba por ahí, esta muchacha le decía, estos hombres, dice, son siervos de Dios el Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Dice, hasta que Pedro se cansó, ¿no? Se cansó porque le decía todos los días. El versículo 18 dice, esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que le dio vuelta y le dijo, demonio de esta que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y al instante el demonio la dejó. Bueno, la esperanza de seguir ganando dinero, esa gente se defumó porque se le terminó la divina que llevaba plata. Y entonces lo agarraron a Pablo, lo metieron preso. Dice, así que agarraron a Pablo y a Silas, lo arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Dice, toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, decían. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad, que enseñan costumbres, decía, que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Dice que se armó una turba, vinieron un montón de romanos, lo pusieron, le sacaron la ropa a Pablo y a Silas y le dieron con una bala. Le daban con una bala y lo metieron en la cárcel. Estaban en la cárcel ahí, dice, hasta el versículo 24, dice, así que el carcelero lo puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies con cepo, para que no se escaparan, lo metieron adentro, ¿no?
bien a la celda que está más atrás, para que no tuvieran posibilidad de meter los cercos, para que no se escaparan. Pero dice que alrededor de la medianoche Pablo y Sila estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Terrible, ¿no? Mirá cómo estaba. Entonces, yo cuando leí esto dije, wow, eso sí que es estar en el lugar correcto, ¿no? Porque estaban dentro del reino de Cristo, digamos. Esos dos, Pablo y Silas. Porque los metieron presos, porque los estaban a palos, ¿no? Con balas, dice, le pegaron, le sacaron la ropa, lo metieron en la cárcel, lo pusieron al fondo del todo para que no se escaparan, le pusieron billetes en sus pies, y es lo que hacían, cantaban y alababan. Ese es estar en el lugar, ¿no? Ese es el. Porque yo me comparo, digo, a veces me pasa centésima parte de lo que le pasó a Pablo y a Silas. ¿Cómo estaría yo? ¿Cómo estaría yo? Fueron honrados por Dios, por Cristo, digamos, porque el estar en el lugar correcto significa que a pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento, a pesar del látigo, a pesar de la cárcel, a pesar de los billetes, ellos estaban alabando al Señor. Eso es lo que a mí muchas veces me falta. Eso es estar en el lugar correcto, porque las circunstancias muchas veces no me mueven. A mí las cosas de la vida a mí me mueven. Y no siempre estoy o estamos en el lugar correcto que tenemos que estar. Espiritualmente digo, ¿no? Espiritualmente. Así que bueno, pensé eso. Dice que el carcelero se despertó y vio las puertas de par en par y le agarró un miedazo, porque sabía lo que iba a pasar. Si se escapaban los presos, ¿qué iba a pasar? Lo iban a matar. Entonces él agarró la espada para matarse a él. Dice que sacó su espada para matarse, y ahí le agarró Pablo, dice que lo llamó, le dijo: detente, no te mates, estamos todos aquí. Dice el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó. Esta es la otra cosa que me llamó la atención. Al principio el carcelero tenía miedo de perder la vida. Cuando él ve cómo está la situación que estaba en el carcelero, cambia la postura. Ya no le importa si pierde la vida o no la pierde. Decidió pasar a ganar la otra vida, porque le preguntó cuando vio todo esto. Dice que cayó, ¿no?, temblando ante Pablo y Silas, y después sacó y le preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cambió su cabeza, ¿no? Él estaba en un reino al principio y tuvo miedo de perder la vida. Pasa, ve el milagro, se da cuenta, el Espíritu Santo le revela en su corazón de cuál es la verdadera vida. Esto te voy a agregarlo yo, ¿no? Pero se me ocurre por la decisión que él toma. Dice: ya no me importa perder la vida. Ahora decime qué es lo que tengo que hacer para ser salvo. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento que nosotros necesitamos para poder estar bajo la sombra del Omnipotente, guardados bajo su poder. Esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Y entonces dice que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra al Señor, tanto a él como a los que vivían en su casa. Dice: y aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió, le lavó sus heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y todos los que estaban en la casa. El carcelero los llevó adentro de su casa, les dio de comer, tanto a él como a los de su casa. Se alegraron porque todos habían creído en Cristo. Qué transformación, ¿no? Qué transformación. Qué lección, ¿no? Conoce al Señor, le presentan al Señor, lo bautizan y empieza ya a hacer lo que Dios dice. Imagínense, del estado anterior, no estamos hablando de días, estamos hablando de horas más, que corrió él a matarse porque tenía miedo de perder la vida. Ahora estaba sirviendo, estaba curando y estaba dándole de comer
¿Qué recompensa él tendría de parte de los romanos? No lo iban a matar, lo iban a despedazar, obviamente, por hacer lo que estaban haciendo. Pero a él ya no le importó, porque él ya pasó de un reino al otro reino, y hacía lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer. No importa lo que pase, después de esa decisión, no importa lo que pase, porque ya está en las mejores manos. Pase lo que pase, es lo mejor que nosotros necesitamos para nuestra vida. Hechos. Esta ya está, vamos a pasar a otro. Si mi arrepentimiento no es genuino, si mi arrepentimiento no es un arrepentimiento como el de este carcelero, es difícil que podamos pasar de puerta a puerta. Es difícil. Quiere decir que la vida cristiana no se puede transitar sin que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos redarguye de pecado y reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer el Espíritu Santo, tenemos que orar para que el Espíritu Santo haga que nosotros reconozcamos que somos absolutamente incapaces de poder hacer algo espiritual, algo que valga la pena dentro de la iglesia del Señor. Somos incapaces. Yo creo que esa es la llave. Y todo esto me habló a través del Salmo. ¿Cómo hago para entrar yo a ese lugar, a ese aposento, a ese lugar precioso? Entonces, podemos creer que Él es el camino, podemos predicar sobre el camino, pero una cosa muy diferente es abrir esa puerta con nuestro arrepentimiento. Yo puedo decir que esa puerta es la que sale a la 14. Puedo decir que tengo la llave para salir a la 14, pero no la uso. Nunca voy a salir a la 14, siempre voy a estar acá, en este lugar. Yo creo que para entrar, no tenemos que arrepentirnos genuinamente, como hizo el carcelero, y muchos más, que se han arrepentido genuinamente y han podido estar del otro lado, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Como el carcelero. El camino angosto siempre significa lucha, significa pelea, significa muros, significa un montón de cosas. Pero si yo ya estoy de ese lado, como el carcelero, como Silas, entonces sí voy a poder agarrar el Salmo 91 y decir lo que dice el Salmo. Ya vamos a poder estar bajo el abrigo del Omnipotente. Estamos morando en la sombra del Todopoderoso que es cubierto por sus alas. ¿No? Que solamente se puede transitar si me doy cuenta, si entiendo, si me convierto como el carcelero, y reconocer que soy incapaz de hacerlo por mis propios medios. En este tiempo, hermanitos, hay muchas cosas raras en muchos lugares. Hay muchas formas de participar en la iglesia, o de ser partícipe, digamos, o que te inviten a participar en la iglesia, con eventos, con cosas que se hacen, y no necesariamente hay corazones arrepentidos. Todo lo que hacemos, si no apunta a que cada día que pasa de nuestra vida vamos caminando, transitando y palpando que estamos en un proceso de regeneración, y no puedo ver cosas en mi vida que van cambiando progresivamente. Si todo lo que yo hago no transita por ese camino de regeneración, por ese camino de la aceptación de la vida de Cristo en mí, y si yo no puedo mostrar vida de Cristo en mí, no tiene sentido. Nada tiene sentido. Y el engaño más grande, ¿sabe dónde está?
y que ahí trabaja el Señor, que trabaja el enemigo, ¿sabe dónde está? Lo peor que nos puede pasar es que nosotros nos creamos que estamos bien. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es de creer que yo estoy bien. Que yo estoy bien. Ese es el lugar donde el enemigo quiere que estemos. Porque si yo estoy bien, quiere decir que me estoy vanagloriando. La eficiencia en ese estado, el creer que yo estoy bien, la eficiencia nuestra se reduce a la nada misma. Puede ser redituable para la vida de todos los días, para nosotros, pero para la vida en la casa del Señor y para el reino de Dios no tiene absolutamente ninguna validez. Mateo 4, 16, 17. Mire cómo comienza Jesús su trabajo en la iglesia, su ministerio. Versículo 4, capítulo 4, versículo 15. Dice: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles. Hola. Sí. Gentiles, somos nosotros. La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. ¿Dónde estábamos nosotros antes? En la oscuridad. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado la luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepiéntanse de su pecado y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cómo empezó? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Así empezó. Asentado en las tinieblas, en nuestra vida donde estábamos, asentado en la región de sombra y de muerte, la luz resplandeció. Hermano, la luz resplandece cuando llega a Cristo. La luz resplandece cuando llega a Cristo. ¿Cuál fue la propuesta de Jesús al principio? Arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Arrepentidos. Mateo 3:12. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y si el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Abran el camino. ¿Cómo abrimos camino? Para la palabra del Señor, a través del arrepentimiento. No hay forma. La preparación para que la vida de Cristo venga a nosotros es a través del arrepentimiento. Así dijo cuando empezó su ministerio. Jesús dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Preparad el camino del Señor, dice Mateo 3:2. Hechos 2, 37, 38. Hechos 2, 37 y 38. Vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer del 14. El Señor dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Está hablando del primer discurso de Pedro. Está hablando del primer discurso después de Pentecostés. Cuando habla con los judíos y
los concientiza de lo que hicieron los judíos en ese tiempo. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Quienes le dijeron, mirá lo que le dicen a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? La palabra de Dios, la palabra del Señor, cuando se nos presenta a Cristo, cuando viene la luz en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo está vigente en nosotros, ¿qué sale? Bueno, decirme cómo me tengo que manejar ahora, qué es lo que tengo que decir, no, qué es lo que tengo que hacer. Tiene que haber una transformación en nosotros, una transformación que sea real, digamos, para habitar bajo la sombra del Omnipotente. Así empezó su ministerio Jesús, y así le habla Pedro a los judíos después de Pentecostés. Le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntaron. Cada uno de ustedes, dice, debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, y esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Arrepentirnos, preparar el camino, de eso se trata. El arrepentimiento es cambio de rumbo. Yo era de una forma, ahora voy para el otro lado. Antes iba para allá, ahora voy para allá. Ese es el verdadero arrepentimiento. El Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros, ¿no? Para que nos traiga convicción del pecado y poder cambiar nuestra posición. Es el corte a la vida vieja, el comienzo a la nueva vida. El arrepentimiento nos lleva a la cruz. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo tiene que empezar a cambiar. Hermanos, todo tiene que empezar a cambiar después de ese momento. Me doy cuenta quién es Dios, me doy cuenta qué hizo Dios por mí, con su amor, me doy cuenta y cuánto lo necesito. Me doy cuenta, el Espíritu Santo me tiene que decir a mí que yo no puedo hacer nada, absolutamente nada por mí mismo. Y tiene que empezar a cambiar nuestros deseos, porque ya vamos a empezar a tener la mente de Cristo. Nuestros deseos van a empezar a cambiar, tienen que empezar a cambiar. Tienen que empezar a cambiar nuestra voluntad, ¿no? Nuestra voluntad. Dejar de hacer mi voluntad para pasar a ser la voluntad de Cristo. Tiene que empezar a pasar eso en nuestra vida. Tiene que comenzar a cambiar nuestra manera de relacionarnos. Obvio, porque si yo me estoy relacionando con Cristo, ya no soy yo, es Cristo en mí. Entonces lo que yo voy a expresar, lo que yo voy a hablar, cómo me voy a conducir, ya no soy yo, es Cristo a través de mí, a través de mí. Se abre la puerta, el camino angosto se abre. Lo que produce esta apertura es el verdadero conocimiento de lo que significa ser cristiano. Pertenecemos ya a otro reino. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos hacer nada por nuestra propia iniciativa. Es Dios que hace el trabajo en nosotros, es Cristo que baja. Es Dios que baja, es el reino que se acerca, pero viene con el Rey, y ese Rey es Cristo, es Dios mismo que baja, que bajó a nosotros. Necesitamos de ese Rey, necesitamos de ese que está vivo. Nosotros muertos no podemos hacer nada, pero tiene que venir alguien que tenga vida, que esté vivo para darnos vida a nosotros. Y esa vida quiere decir vida en abundancia. No abundancia de cosas, sino abundancia de paz, abundancia de gozo, de plenitud. Esa es la vida abundante que dice el Dios que nos puede dar. Como consecuencia van a venir otras cosas, pero esas ya son las añadiduras. El comienzo de una vida fructífera en Cristo es buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas serán añadidas. El arrepentimiento abre la puerta para que entre a nosotros el Rey, que es Dios, y nosotros en Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Empieza a tomar otro valor el Salmo, empezó a tomar otro valor para mí. El reino de los cielos no es solamente
se ha acercado, sino que está en plena vigencia en nuestra vida. Cristo tiene que estar reinando en nuestra vida. El Rey se acercó, vino con el Rey. Nuestro corazón, nosotros, con nuestro ego y con lo que somos nosotros, tenemos que bajarnos del trono para que Cristo empiece, que tome el lugar que nosotros teníamos antes. Me bajo yo, sube Cristo al trono. Se va la muerte, se va las tinieblas, llega la vida de Dios en nosotros. La nueva vida en Cristo nos hace habitar en el reino, hace que estemos seguros, y vivir en ese reino nos da paz, gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Fruto del Espíritu. Eso es la vida que habla el Salmo 91. Vamos a leer el Salmo 91 para irlo con esto. Pero a mí me cambió la cabeza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. El versículo 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. 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 Yo me voy con este salmo, pero con todo lo que hablamos anteriormente, para poder tener una correcta interpretación, a mi criterio, de cómo Dios trabaja con nosotros en la vida de cada cristiano, de cada creyente. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho y que tengamos todos una buena semana y que el Señor nos siga hablando y que nos siga cubriendo y que nosotros podamos tener la capacidad o la revelación que venga del Espíritu Santo para poder estar bajo su cobertura con ciertas condiciones, con lo que yo tengo que hacer, y Él va a hacer lo que le corresponde. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este día. Padre, yo quiero pedirte perdón, Señor, por tantas veces que, Señor, he tenido como requerimientos, Señor, tus favores y no estar haciendo lo que yo tengo que hacer, Señor. Padre, ponemos a tu iglesia en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea orando en cada uno de nosotros, Señor, para traer esa convicción de pecado, Señor, esa certeza, Padre, de que sin vos no podemos hacer absolutamente nada. Padre, te ruego, Señor, que obres en tu pueblo, que obres en nosotros. Señor, Padre, que tus alas estén cubriendo nuestras vidas, Padre, pero queremos reconocerte, Señor. Queremos decirte, Señor, que, Padre, no siempre nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Padre, yo quiero pedirte por cada uno de nosotros, Señor. Señor, y si hay alguien en este lugar, en esta casa, que hoy quiere tomar esa determinación de que vos vengas a ocupar ese trono, Señor, de que vos vengas a hacer la vida, a crear tu vida en nuestra vida, Padre. Yo te ruego, hermano, si es que está el deseo en tu corazón, lo puedas hacer en esta mañana. Y decirle, Señor, yo quiero bajar de mi trono.
Yo decirle, Señor, yo quiero que tú habites en este lugar. Decirlo con un corazón sincero. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermano, habla con el Señor. Habla con el Señor. Y esta que no sea una oración simplemente, Señor, intelectual. Padre, hermano, si en tu corazón hoy está la disposición, el conocimiento, Padre, de que tenemos que entregarnos, que tenemos que entregar nuestra vida para que vos vengas a habitar en la nuestra. Yo te ruego, hermano, que lo hagas. Lo hagas. Padre, y hermano, yo le digo, las cosas cambian. Buscando el reino de Dios y su justicia, las cosas cambian. Cristo vino a este mundo no para arreglar nuestras cosas, sino para reconstruir personas, para restaurar personas. Padre, yo te ruego, en el nombre de Jesús, que obres en nuestra vida